¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a un episodio más de este su canal Latidos de Simio, un espacio donde hablamos de los libros, los analizamos, los recomendamos, hacemos algunos comentarios y que queremos compartir con todos ustedes. De antemano te agradezco por ver el video, por suscribirte, por comentar, por compartirlo. Gracias por todo eso. Vamos creciendo poco a poco. Y antes de comenzar el canal, también quiero invitarte a que nos leas en los dos blogs que tenemos, uno sobre artículos de opinión, sobre algunas reseñas, que se llama palabradesimio.com.blogspot.com, y el otro donde hacemos reseñas y recomendaciones de discos de música, que es musicadesimios.blogspot.com. Acá abajo trataré de dejar los enlaces y bueno, sin más que agregar, vamos a comenzar a hablar de un nuevo libro en este nuevo episodio de Latidos de Simio. Bueno, este es un libro muy interesante que me topé hace algunos meses y que me di a la tarea de leer, de una autora de la cual yo había escuchado pero que no conocía mucho, que es María Zambrano. Hice algunas anotaciones, algunas cosas que me interesaron, que me llamaron la atención y que con gusto quiero compartir con todos ustedes. Bueno, creo que toda filosofía es compleja porque obliga a razonar un poco más y por ende creo que la profundidad de pensamiento no es una cualidad general, es decir, que no se le da a todos. Creo que ir más allá de la mera superficie de las ideas requiere estudio, pero también disciplina, observación y análisis. De hecho, leí hace poco que las nuevas generaciones han dejado el análisis crítico de su propia realidad en un próximo libro que ya abordaré, también muy interesante. ¿Y a qué viene esta introducción? Pues bueno, hoy hablaremos de una gran pensadora, de una filósofa española llamada María Zambrano. Bueno, María Zambrano nació en 1904 en Málaga y falleció en Madrid en 1991. ¿En qué radica su importancia? Ahorita vamos a hablar un poquito de eso. Eh, Ella fue una filósofa que cuando estalló la Guerra Civil Española se salió de su país, se fue al exilio y uno de esos lugares a donde llegó fue a México. Bueno, antes de continuar quiero precisar algo, vamos a hablar de filosofía, pero tampoco no soy un lector tan recurrente de la filosofía como tal, pero conozco un poquito y quiero dar algunas puntualizaciones, algunos comentarios sobre la obra de María Zambrano, que aunque no la he leído todo, pues bueno, nos documentamos un poco y este es un libro que se llama, por cierto, María Zambrano en Morelia, a 70 años de la publicación de Filosofía y Poesía. Un libro muy interesante que me encontré por casualidad y entonces vamos a hablar de este libro muy muy interesante. Creo que en filosofía no todo está dicho, no todo está pensado, no todo está razonado, continuamente van saliendo nuevas ideas, nuevas posturas, nuevas aportaciones del pensamiento, esa forma de analizar nuestra propia realidad, analizar incluso lo que podría haber más allá, el pensamiento humano, etcétera, tantas cosas que la filosofía se da a la tarea de razonar. Yo creo que también la mente humana y el universo es tan vasto que no alcanzaría una vida para razonarlos, para analizarlos, para pensarlos. Bueno, y entonces, les decía, esta filósofa española, María Zambrano, en este libro, eh, editado en Morelia, surge por el análisis de quizás la obra más importante que estuvo esta filósofa, que se llama Filosofía y Poesía, cuya primera edición de Filosofía y Poesía fue en 1939, justo cuando ella estaba aquí en el exilio español, cuando estaba aquí en México. Y bueno, pero ¿por qué en Morelia? Porque nos habla en esta introducción algo muy interesante, incluso menciona algunas palabras de Octavio Paz, que dice que María Zambrano llegó a la capital, pero se le asignó a la ciudad de Morelia, a la Universidad de Morelia, porque voy a leer textual lo que dice acá. Dice que Octavio Paz arguye cierta oposición entre los dirigentes de la entonces Casa de España para que una mujer impartiera clases de filosofía en la UNAM y entonces deciden enviarla a Morelia. Bueno, entonces por esa cuestión
de que no querían que una mujer impartiera filosofía en la Universidad Nacional, pues es que se le envía a la Universidad de Morelia. Esa cuestión de relegar a las mujeres en el ámbito cultural, ya sabemos que en México se dio por muchos años, y María Zambrano es un ejemplo de esto. Pero bueno, no vamos a meternos en esa cuestión, sino más bien analizar un poco la obra de María Zambrano en filosofía y poesía, que ella hace una especie de análisis entre estas dos formas de pensamiento, que es la filosofía y la poesía, que a lo largo de la historia nos dicen que ha estado en una especie de enfrentamiento. Sin embargo, María Zambrano hace lo contrario, quiere unir, como intenta unir la filosofía y la poesía a través de un análisis minucioso para llegar a la cuestión histórica, a la cuestión conceptual de por qué la poesía o por qué la filosofía también puede haber poesía. Ese es una, digamos, el eje central del pensamiento en este sentido del libro Filosofía y Poesía de María Zambrano. Bueno, y en este libro, justamente, María Zambrano en Morelia, a 70 años de la publicación de Filosofía y Poesía, pues se hace un análisis por distintos autores, se hacen ensayos sobre las diferentes formas de pensar y de analizar la realidad, de analizar la filosofía y la poesía de María Zambrano. Son un conjunto de ensayos que analizan esa forma de pensar de esta pensadora interesante y que no tuvo tanta repercusión, digamos, en vida, sino posteriormente ya se le fue tomando más interés a su obra, a su forma de pensar. Y entonces este libro es muy interesante porque nos da un acercamiento a la filosofía de María Zambrano. Y aparte, en este libro, que sí es bastante lúcido, transparente, explica muchos aspectos de la filosofía de María Zambrano, pero también requiere exige una lectura más atenta y minuciosa para conocer ese aporte de María Zambrano. Les decía, es un conjunto de varios ensayos, son 8 ensayos que analizan distintos puntos de la poesía, de la poesía y la filosofía que intenta unir María Zambrano, desde los orígenes, la evolución, por qué ha estado en conflicto, digamos, esas dos formas de pensamiento humano. Y María Zambrano, en esa obra, que invito a leerlos, le di una pequeña leída, filosofía y poesía, muy interesante. Nos da una revelación, ¿no? De que esas dos formas de pensamiento humano de alguna manera pueden conectarse. Bueno, en este libro, les repito, muy interesante, si lo pueden ver, si lo pueden encontrar, no duden en adquirirlo. Yo lo encontré por casualidad, ¿no? Se llama así, María Zambrano en Morelia, a 70 años de la publicación de Filosofía y Poesía. Está editado por la Secretaría de Cultura de Michoacán. Y entonces es un libro muy interesante, si lo pueden adquirir, para conocer la obra y el pensamiento de esta filósofa española, María Zambrano. Muy interesante de analizar, de comprender, de profundizar en esos pensamientos que a veces los filósofos como que tienden un poco a confundirnos por ese uso del lenguaje, a veces críptico, hermético, a veces complejo, ¿no? Esas abstracciones de pensamiento que uno a veces trata de entender, de encontrar cierta claridad, pero a veces libros como este, de ensayos que analizan esa obra, creo que nos dan más luz para comprender lo que hacen estos escritores, una especie como de crítica literaria también, crítica filosófica, ¿no? Digamos, que se puede encontrar en este libro. Había dicho hace poco en un video anterior que la crítica literaria puede ser un complemento de los libros literarios. Creo que es un buen complemento para comprender la obra de un autor. Bueno, y entonces si les gusta la filosofía, si quieren, y si les gusta la poesía, ¿no? Porque a veces parece que no tienen mucho que ver, pero hay poetas que parecen filósofos porque analizan la vida,
analizan la realidad, analizan el pensamiento y a través de ese lenguaje nos invitan a la reflexión, al análisis, a profundizar en el pensamiento y en tantas cosas que suceden en la vida. Y María Zambrano es un gran ejemplo para conocer esa conexión existente entre filosofía y poesía. Bueno, sin alargarnos más, bueno, invito a leer este libro, Filosofía, María Zambrano en Morelia, a 70 años de la publicación de Filosofía y Poesía. Un libro muy interesante, solo son aproximadamente 200, poquito más de 200 páginas, que eso sí les va a exigir bastante, un poquito más de atención a la lectura, porque sí está un poquito pesada, como se dice, ¿no? Por esos análisis profundos que hacen de la obra de María Zambrano. Pero bueno, es bueno conocer a otros autores de los que no teníamos mucha noticia, y obviamente tantos autores que existen, creo que nunca acabaríamos de leer a tantos autores que ha habido y que hay todavía. Es un imposible poder leer todos los libros que se han publicado, los que se publican ahora y los que se publicarán. Creo que la vida no alcanzaría. Pero bueno, en esta ocasión sí nos alcanzó el video para recomendar la obra de María Zambrano. Bueno, gracias por ver el video. Te invito a darme tu like, a compartir, si quieres comentar, con mucho gusto. Con los pocos que me comentan, agradezco lo que nos dicen. Y si quieren, si gustan, compartir el video con sus conocidos, con sus amigos, familiares, a quien les pueda interesar lo que aquí subimos en Latido de Simio, con mucha honestidad, sin ser expertos, más lejos de eso, simplemente hacemos un acercamiento como lectores. Bueno, gracias por ver el video nuevamente y espero verlos en una próxima ocasión en este subconfiable Latido de Simio. Entonces, la recomendación de hoy, María Zambrano. Adiós.